Buenas noches, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Bienvenidos a la tercera emisión de A Fondo en este Proyecto Puente a través de toda la plataforma de Proyecto Puente y en el 151 de Megacable, Mega Noticias. Soledad Durazo, ¿cómo está, maestra? Bienvenida. Muy bien, encantada. Buenas noches. ¿Qué dice con este frito? ¿Se parece Bueno, pues encantada con el frito. Doctor, ¿cómo le va? Doctor, buenas noches, doctora, buenas noches. Doctor. Muy bien, encantado aquí en una semana de sofismas hiperbólicos, ¿no? En una semana de sofismas hiperbólicos, pero ya llegamos al miércoles. ¿No? Llegamos, dijo que era un sofisma las energías renovables, ¿no? Dijo a Tolini que la 4T era un sofisma hiperbólico, ¿no? Entonces, o sea, que como semana, que da vuelta. Sí, exactamente. El sofisma es algo que das por verdadero, pero no lo es. Es una figura retórica. Es una figura retórica que quieres aparentar algo que es falso, quieres hacerlo parecer verdadero. Entonces, Rocío Nale también lo dijo esta semana. No, sí, es que hay que repetirlo. Hay que asumir en todos sus términos lo que el líder dice. Claro, exactamente. En ese sentido, dice Atolini, a raíz del descalabro que sufrieron en Coahuila y en Hidalgo, que la 4T era un sofisma hiperbólico. Le agregó la figura del hipérbole, pues, ¿no? Entonces, esta es una semena de sofismas. Hiperbólicas. Pero sí hay frío. Pero frío sí hay. El frío es lo único, real. 2 días, pues, pero bueno, eso sí no es sofisma. Eso sí es real. Frío, la verdad, hay que seguirlo disfrutando, valorando, ¿no? Porque si es el clima, aunque ya para partir dice el fin de semana va a volver a la normalidad, qué hermosillo, ¿no? Sí. Y con la consecuencia económica que eso trae consigo. ¿Por qué no hemos podido pagar, salvo estos 2 días, no hemos podido pagar los aires? No hemos podido pagar los aires y los últimos 2 meses vinieron peor que los anteriores, ¿no? Vaya que sí. Sí. En un contexto económico difícil, donde las familias hicieron mucho esfuerzo, muchas de ellas, para comprar computadoras, conectar el internet, adquirir los dispositivos necesarios para que las niñas estuvieran en clases, donde el empleo no se ha podido recuperar del todo, donde los negocios están caminando muy lentamente, cuesta arriba todavía. Los que lograron sobrevivir. Tienes mucha razón. Sí. Y donde se asoma el fantasma de un segundo encierro. Por ahí podemos empezar, es exactamente un segundo rebrote, segundo encierro, la Alianza Federalista, la rebelión de gobernadores y la llegada de Durazo, que sigue haciendo mucho ruido, a Sonora, y el destape de Wendy Briceño esta mañana ahí con los colegas de Contrapunto. Empecemos por lo del COVID, ya que lo tocaste, es decir, los factores que están incidiendo, ahorita decíamos fuera de cámara, creo que lo malentendimos. Esta activación amarillo no era para hacer fiestas, ni bodas, ni para andar en bola, ni para andar haciendo desarreglos sociales. Es decir, yo creo que no lo hemos entendido como ciudadanos y las autoridades también no han asumido la parte que les corresponde, porque pues se tira la bolita entre ellos. Yo entiendo que es difícil, es una situación difícil, pero ya acaba de anunciar el secretario de Salud que mañana el Consejo de Salud va a tomar una determinación, no sabemos de qué. Lo del béisbol, yo no sé por qué, a quién se le ocurrió aprobar béisbol. No fue Enrique Clausen, me confirman, es decir, al contrario, Enrique Clausen estaba en contra de, pero lo cierto es que nos estamos tomando prerrogativas que no nos corresponden. En Estados Unidos, el deporte es, por ejemplo, sin público, las actividades masivas son sin público, y pues nadie quiere un rebrote de nuevo, Soledad, pero todo va para allá. Alemania, ya en confinamiento. Ese es el punto. Francia. Toque de queda en Francia. Y en España. En España, en Inglaterra. Esto advirtió Enrique Clausen. Las fiestas están provocando que incrementen los contagios de COVID, poniendo en riesgo la vida de los sonorenses. Hay 2 opciones. Nos ponemos las pilas todos y todas o nos regresamos a semáforo rojo. Sobre aviso no hay engaño. Sobre aviso no hay engaño. ¿Cómo ves eso? Muy claro. Asumo que no hemos querido entender del todo. Y que probablemente lo que esperamos es que otros hagan lo que nosotros también debemos hacer en el sentido de cuidarnos, de salir lo estrictamente necesario, mantener la sana distancia, las reuniones en exterior y con poca gente y demás. Pero creo que de origen también, y hay que decirlo así, desde toda la pandemia, desde el gobierno federal, el mensaje ha sido
la pandemia ha sido desestimada desde el principio. Sí, desde que no dejen de salir, desde que no es necesario usar. Todavía hace 2 días López-Gatell estaba entre que sí o que no es bueno usar el cubreboca, cuando a estas alturas es algo que ya tenemos que asumir como parte de nuestra indumentaria, como parte de nuestra cotidianidad. Así es lo más práctico y es lo que en todo el mundo se ha señalado que es lo adecuado. Ahora, el presidente todavía esta mañana o ayer, ya me confunden las fechas, pero creo que esta mañana todavía criticaba medidas de gobiernos europeos en el sentido de que pues están obligando el confinamiento y dice que aquí no se va a actuar de esa forma. A mí me parece que ha faltado más determinación en ese sentido por parte de la autoridad y más responsabilidad por parte de la ciudadanía. Hay que aceptar que la autoridad ahora sí que dicta las normas, establece las directrices y demás, pero también hay una parte de responsabilidad personal, familiar, ciudadana que debemos asumir. Y en eso, pues a veces nosotros como gobernados escatimamos. Jesús. Yo veo 2 asuntos ahí, yo suscribo lo que dice Soledad. Yo veo 2 asuntos. Parece que nos hemos aislado del mundo y que no hemos puesto atención a la experiencia internacional. Nos llevan 2 meses, 3 de ventaja en cuanto a la crisis sanitaria, a las crisis económicas y a la gestión de las mismas. Pienso en gobiernos como los que hablábamos, los europeos ahorita, o incluso en el Cono Sur. En Argentina están asustados, por ejemplo, porque hoy llegaron a los 30,000 muertos. Nosotros ya los pasamos hace rato, ¿no? Entonces, siento que como ciudadanos efectivamente no volteamos a ver lo que está pasando. Ya hace días volvieron a cerrar varias ciudades de Francia, volvieron a cerrar varias ciudades de España, con las consecuencias iguales o peores que cuando vino la primera ola de contagios, con medidas duras, con sanciones también cada vez más fuertes. Y parece que nosotros no lo vemos. O sea, por alguna extraña razón no nos informamos, no nos volteamos a ver, y creo que puede ser un buen pretexto esta mesa para invitar a quienes nos ven, nos siguen, que se metan por ahí. Hay muchísimos noticiarios en YouTube de programas de cadenas internacionales que están constantemente refiriendo con mucha puntualidad lo que está pasando en otras partes del mundo. Sería bueno, ahora que estamos más o menos encerrados, dedicarle un tiempo a ver eso y ver cómo están gestionando la pandemia esos países, porque finalmente nos cae a nosotros, nos llega a nosotros. Vamos 2 meses detrás de ellos. Así fue, ellos empezaron a principios de año, nosotros empezamos en febrero, marzo, y ahí hemos ido. Por un lado. Por otro lado, no veo en este momento una actitud de los gobiernos, y lo pongo en plural, en todos los niveles, de cómo le van a hacer frente desde la actividad pública, cómo le van a hacer frente a esta segunda ola de contagios. Y me explico, no sé si van a utilizar las mismas recetas que ya se utilizaron en la primera parte, entiéndase, estar actualizando cifras, estar alertándonos de medidas como las que decía Soledad, sanas distancias, cubrebocas, geles, no salgas, no te amotines en los centros comerciales, etcétera, etcétera. O va a haber algo nuevo o habrá algo nuevo. Antes de entrar al aire, Luis, comentábamos el impacto en lo económico, y me gustaría mucho hacer énfasis aquí. Ustedes 2 tienen sus propias empresas y saben lo que significa, lo que se batalla. Si se batalla sin pandemia, ahora con una crisis como esta, mi gran duda es exactamente lo que planteábamos antes de entrar al aire. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Van a entender finalmente que los pocos de negocios que lograron sobrevivir a la primera oleada necesitan apoyo, o no va a haber apoyos? Cuando digo cómo van a enfrentar los gobiernos esta siguiente etapa, a eso me estoy refiriendo. A mí me gustaría ver, sin dejar de lado, por supuesto, e incluso poniendo por delante la responsabilidad civil, o sea, la responsabilidad ciudadana, me gustaría ver una actitud menos indolente de los gobiernos, sobre todo a la parte de las empresas.
Si viene un rebrote fuerte como se avisora, como ya está pasando en Chihuahua, como se advierte a juzgar por esto que dice el secretario de Salud, por lo que dijo ayer la gobernadora cuando dice que insta al Consejo Estatal de Salud a que se reúnan y que empiecen a haber medidas. Si viene eso, híjole, puede ser mortal para algunos negocios. Sin duda. Me preocupa esa parte. Sin duda. Y los gobiernos tienen que entender que no se trata de rescatar empresas, sino de mantener empleos. Y esa es la parte que no se ha entendido, mantener empleos. En muchas familias están padeciendo ahora el hecho de haberse quedado sin empleo, una de las partes, porque ya a estas alturas la conformación de las familias ya pasa porque todos los miembros posibles aporten o aportemos para sobrevivir, ¿no? Sí. Para llevar. Pero ahora que uno de los integrantes de la familia se haya quedado sin empleo, pues ya cobra factura fuerte. Entonces, ojalá que se entienda que se trata o que se necesita proteger el empleo. Sin duda. Porque pues yo creo que apoyar a las familias, pues. Yo creo que es inminente ya el confinamiento. Estamos viéndolo en Acosari desde hace unos días. El lunes. Con toque de queda ya. En fronteras, a partir de mañana. Sí. Ya esto es inminente. Sí, pero yo creo que exacto, debe de haber esa sensibilidad en los gobiernos de todos los niveles, pero empezando por el federal. A ver, yo creo que proyectos sexenales u otros proyectos de tanto de los gobiernos federales o estatales deben posponerse o cancelarse. Ahorita la gente lo que quiere es no perder su empleo y comer. Si viene el mismo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, no ayudó con una declaración diciendo, si viene otro confinamiento no lo vamos a resistir, va a ser muy fuerte. Y ya la vamos a resistir con todo el desempleo, que ha provocado, por ejemplo, la suspensión de los fideicomisos. Por ejemplo. Súmale. No, por eso. Todo eso se tiene que analizar a estabilizar familias. Ya el primer confinamiento fue durísimo. Es decir, se cayeron los empleos y a los niveles desde hace décadas alcanzados. Empezaba a vislumbrarse una recuperación. Por eso yo digo que debe de ser una conciencia. Ojalá el presidente entienda a nivel nacional que tendría que hacer un esfuerzo por parar proyectos y por redistribuir. La verdad, si no entran los gobiernos al quite, ¿quién va a entrar? Ojalá que el presidente López Obrador en algún momento asuma el impacto de su liderazgo. Porque cuando el presidente dice algo, el gabinete en automático le hace caso para confinarse, para usar cubreboca o para lo que sea. Para lo que sea. Para desacreditar o ratificar declaraciones, números, cifras y demás. Ojalá que el presidente asuma el impacto de su liderazgo. Ese liderazgo moral del que habló López-Gatell, que no era... ¿Qué dijo? Que no era... Que era inmune por su liderazgo moral. Era inmune a COVID. Porque el liderazgo del presidente era moral. No de la contagio. Fuerza del presidente. La fuerza del presidente era moral y no de contagio. ¡Uy, que lo asuma! Fíjate que eso que dices de la reorientación del gasto, digamos, de grandes obras. Me recordaste, yo acabo de terminar, y perdón que hable en primera persona, un bloque con estudiantes del TEC, donde parte del reto, así se llama, era un reto que tenían que ellos hacer, era diseñar una política pública. Y el tema efectivamente fue el COVID, en diferentes aristas, en materia sanitaria, en materia de crisis económica, en materia de desigualdad, en materia normativa o en materia de cooperación internacional. Y todo empezaba por un diagnóstico, una parte de diagnóstico. Y a mí me llamó mucho la atención que los jóvenes que son estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno van a carreras de economía, van a carreras de derecho, van a carreras de negocios internacionales, de relaciones internacionales, perdón. Casi todos en la parte del diagnóstico observaban ese punto. La necesidad de detener, así sea momentáneamente, los grandes proyectos y enfocarlos a la parte sanitaria. Ahorita que lo dijiste me acordé porque es algo que suena muy sensato. Otros planteaban otra serie de medidas también muy sensatas, diferir pagos de impuestos, apoyar a los pequeños y medianas empresas, todo lo que hemos dicho que parece
que lo ven los propios jóvenes universitarios, pero quien no lo ve es el gobierno federal, pues. Sí, una moratoria general se necesita. Una moratoria ahora sí va a aplicar, si en la primera etapa si viene confinamiento y no aplicaste una moratoria de exención de impuestos, de ayuda, de decir, a ver, la carga, todos vamos a perder. Porque dinero hay de fideicomisos, dinero del presupuesto, el pastel es muy grande. Tiene que haber un criterio, una reorganización y un replanteamiento. Volvemos aquí en A Fondo. Invierte en paneles solares y ahorra dinero generando tu propia energía con Osolec. Soluciones en energía. Manda tu recibo de luz y cotiza en WhatsApp al 6623-177938. No lo pienses más. Ahorra y cuida el planeta con la empresa número 1 en Sonora en la implementación de paneles y energía híbrida. Osolec. Hospital San José de Hermosillo, comprometidos con la salud y bienestar de la comunidad. Innovamos para mantener a nuestros pacientes libres de coronavirus con la instalación de túneles y cabinas sanitizantes en todos los accesos, además de un trash externo para atención de enfermedades respiratorias, único con habitaciones con doble presión negativa y áreas aisladas exclusivas para pacientes COVID. Hospital San José, liderazgo en atención médica y hospitalaria de Sonora. Grupo González R. Automotriz. Desde 1946, tu mall automotriz de Sonora. En González R. encontrarás vehículos de las mejores marcas: Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep y Ram, además de super promociones y la mejor atención personal o 100% digital. En González R. tomamos las medidas de protección e higiene necesarias para que puedas visitarnos de manera segura. Te esperamos en Boulevard Luis Encinas, esquina con Reforma, o llámanos al 6622-891400. Santo Valle sin salir de casa. Ahora con Zesty llevamos tu lista del súper hasta tu hogar con lo más fresco y todo lo que necesitas para estar sano y fuerte. Haz tu pedido a través de Zesty y ahórrate las filas. Ahora Santo Valle llega hasta tu casa. Descarga la app y compra mejor. Conéctate al mejor internet solo para las mejores empresas. Internet seguro administrado por fibra óptica de Metrocarrier. Ahora con redundancia. Non-stop Internet. Incluye 2 enlaces de internet activos por ruta diferente. Wi-Fi de última generación y firewall administrado, que lo hace el internet más estable y seguro nunca antes visto. ¿Necesitas más razones para cambiar tu empresa a Metrocarrier? Cámbiate ya. Volvemos, estamos en A Fondo desde Hermosillo para todo el estado a través de 151 megacable y todo Sonora, México y el mundo desde la señal de la plataforma en Proyecto Puente, proyectopuente.com.mx, Facebook Live, YouTube en Proyecto Puente. Suscríbase en podcasts de Proyecto Puente usted en Spotify, tiene Spotify, ahí estamos como Puntual, un podcast que está de Proyecto Puente que está conduciendo Manuel Darjans, lunes, miércoles y viernes, nuevo producto informativo. Se va a subir a su auto, 88.1 FM, la voz del PITIC. Por todas partes presente estaba Proyecto Puente. Estamos con Soledad Durazo y Jesús Moreno para cerrar el bloque COVID, para irnos con la llegada de Durazo y el pleito del presidente, el otro, el nuevo, con los gobernadores aliancistas. Cerramos entonces con el tema COVID. Sí, se les va a necesitar que todo sea COVID, que toda la política, el gasto, los programas deben de ser COVID. El cierre del sexenio es COVID, como ha sido el gobierno de Sonora, por ejemplo, se ha enfocado a COVID, y así tiene que ser. Cambió los planes de todo el mundo, es decir, la economía no resiste, en verdad. A mí me preocuparía que no haya sensibilidad política para reorientar gastos y irnos con otros enfoques de presupuesto. Soledad. Es que así tiene que ser. Es decir, no, ahora sí que, como dirían nuestras mamás, no me cabe en la cabeza otro esquema, ¿no? Pero lo que sí es que el antecedente inmediato me hace dudar de que realmente se vaya a aplicar el esquema que coincidimos se requiere para proteger los empleos.
porque la economía no puede caerse como se ha venido cayendo. Y en ese intento de recuperación viene la segunda oleada, que no hemos salido a la primera y ya estamos metidos en la segunda, ¿no? Prácticamente, y todavía va a ser más complicado. Entonces, ahora sí que el gobierno haga su parte y también nosotros, o sea, si hoy, ayer, ahora hubo velaciones a San Judas, olvidémonos ya de algo similar para la Virgen de Guadalupe, por favor. Por lo pronto es el Día de Muertos. Día de Muertos. Por lo pronto lunes. Día de Muertos, o sea, olvidémonos de eso, porque no podemos estar con esos comportamientos. Así de sencillo. Lunes, exactamente, 2 fronteras, ¿no? Día de Muertos. Las celebraciones, todo está paralizado ahorita. Sí. Todo está paralizado y es una transición digital muy agresiva que está envolviendo todo como un remolino. Para algunos puentes el fin de semana, ¿no? Para algunos puentes el fin de semana que no laboran el Día de Muertos, entonces, pues pretexto ideal también para la fiesta, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, sábado, domingo, lunes, desde el viernes en la tarde. Totalmente. El regreso de Durazo. El regresa la próxima semana o en 2 semanas y ya pues se va a encontrar ¿con qué? Con un partido, con un otro Sonora de hace 2 años, Soledad. ¿O qué opinas, Jesús? ¿Con qué se encuentra Durazo? ¿No les llamó la atención la declaración de Durazo en el sentido de que pretendía presentar en el discurso muy buenos números, que de inmediato se le revirtió a nivel nacional la crítica, durísima, pero fuerte, durísima? Vamos a ver, es inminente la llegada de Alfonso. Sin duda, sus credenciales, su trayectoria, pues le avalan. Sin duda, el respaldo del presidente, aunque el presidente ha dicho pues que no quiere que deje la secretaría, etcétera. Pero yo creo que en todo caso deberá moderar más su discurso o apegar más su discurso a la realidad. No puede hablar de que están ya combatidos los cárteles, por ejemplo, cuando apenas se da la vuelta y la realidad ahora sí que le muestra todo el panorama de situaciones derivadas de la presencia de los cárteles en el país, por ejemplo. Contrasta, pues, con su posición. Totalmente. Contrasta. Totalmente. Entonces, pues ahora sí que bienvenidos los que vengan a la contienda, pero creo que en este tiempo de transparencia, en este tiempo para lo que para todo hay una grabación o un video o hay unos números que puedes tener a través de transparencia, pues creo que deben ser muy cuidadosos y ser mesurados en su discurso, sobre todo no tratar de... y ese es el punto. Decir lo que no se ve. Creo yo, ese es el punto. El presidente tiene una fuerza moral tan aplastante que lo que diga se le cree sin cuestionar. En términos generales. Cada vez menos. Cada vez menos, pero todavía manteniendo alto nivel de liderazgo. Pero, ojo, no se vayan todos con o sea, si el presidente dice que utiliza una frase, como lo veíamos en el primer bloque, ahora que se refirió a las energías renovables. No, de los sofismas. De los sofismas, sí. Luego lo repite todo el mundo. Claro. Sí. Se hace trending topic, ¿no? Sí. Digo que es importante el liderazgo, pero ojo, o sea, no pretendamos tragarnos todo así sin cuestionar absolutamente nada, porque la realidad pues viene en lo inmediato a demostrar cuando el discurso no es sólido. Y aguas con eso. Jesús. A ver, preguntas con qué se enfrenta Durazo. Con un mundo de chamba, ¿no? Perdón por el lugar común. Pero es muy importante lo que dice Soledad, exacto. El político debe de cuidar que la narrativa no coincida con la realidad. O debe de cuidar que al menos el contraste no sea un abismo, no sea tan grande. Y cuidado cuando empiezas a hablar de cosas que la gente no ve. Ojo, la narrativa debe de sostenerse, la narrativa política, el discurso político debe embonar con lo que está viendo la gente, con lo que percibe la gente, con lo que puedan hablar o no los números. Cuidado con eso. Y si el contraste es un punto álgido. Con 3 frentes, por lo menos. Uno es ese, por eso quería empezar. Uno es ese. A ver, ¿cómo hacerle entender a la gente que lo que dice es cierto cuando lo que vemos es otra cosa? Esa entrevista que dio para la jornada, en lo personal la considero muy desafortunada.
tratar de decir que el narcotráfico está ya controlado, cuando léanse por ahí antier a Héctor de Mauleón, los grupos, cómo operan los grupos del crimen organizado en Sonora. Pero además, no es un asunto de sociología, pues, no es un asunto de literatura, lo estamos viendo todos los días. Apenas ayer dice Alfonso Durazo eso, y ayer mismo en Cajeme asesinan a un elemento de las corporaciones policíacas ahí, ¿no? El tercero en 10 días. El tercero en 10 días. Luego te vas a Caborca, y Caborca es un polvorín. Magdalena por el estilo. El corredor Guaymas-Empalme igual. Cajeme ni se diga. Entonces, a ver, el primer gran trabajo del doctor Durazo va a ser ¿cómo explicar? O sea, va a tener que hacer uso de una extraordinaria pedagogía para explicar y convencer que tiene su razón, que tiene su verdad. Su verdad. Su verdad. Sí, que su verdad es, y que no vaya a salir con aquella de Groucho Marx, pues no, si mi proyecto no se adapta a la realidad, pues peor para la realidad. No es por ahí el asunto. O sea, tiene que explicar, y de manera convincente, y ya, de manera pronta y de manera expedita, le decía yo al doctor Medina antes de entrar al aire, tiene que ser en la medida de lo posible, y perdón por la figura así metafórica, tiene que llegar con el menor número de muertos cargando a la campaña. Ajá. Alfonso tiene que explicar toda esa parte antes de que empiecen las campañas, pero los cadáveres lo van a perseguir toda la campaña. De eso no tengo la menor duda. De hecho, es el candidato que entra a la campaña con tangibles más negativos recientes a la vista. Ricardo está administrando sus negocios en Cajeme, Ernesto, pues apenas acomodándose políticamente. Durazo trae, por razones obvias, por el puesto, por la exposición, es el que trae tangibles más negativos a la vista que deberá revertir. Esa es su primer gran tarea llegando a Sonora. La otra, que es de índole más político, que es de una dimensión más política, tiene que ver con la organización del partido en el Estado. Yo tengo la impresión de que el partido está desarticulado, por decirlo menos, en el estado de Sonora, y necesitan de un liderazgo como él, creo yo, con una mano más firme, más pesada, para ponerle orden y para poder articular todos los esfuerzos y crear una estructura, porque Morena no tiene una estructura como tal, una estructura político-partidista que soporte una elección. Una cosa es tener un gran líder a nivel nacional que arrastre, que te hace una ola, y otra cosa ya es operar una elección estatal, con la bola de conflictos que traen algunos municipios, que ese es otro gran problema también, ya lo hemos platicado mucho en esta mesa. ¿Cómo convencer a la gente de Guaymas que puede haber vida en Morena después de Saravalle, ¿no? O cómo convencer a la gente de Obregón que puede haber vida política y una mejor gestión en Cajeme después del alcalde, y el mismo caso en Navojoa, por decir algo. Es otro gran reto. Y un último es, ahora sí, planear su campaña y entrar de lleno a la campaña, que tampoco es cosa menor. Entonces, son retos complicados para Alfonso Durazo. Hacer equipo, no tiene equipo. Bueno, ese es otro problema. Es decir, sí, la falta de estructura. Hacer equipo, en verdad, tiene falta una cabeza efectiva y tangible de comunicación. Trae un operador efectivo como es Memo Noriega. Pero es político, ¿sí? ¿no? ¿Quién está en comunicación, Alfonso? No se ha sabido. No se ha sabido, todavía no lo nombran, pero eso va a ser clave. Necesita alguien de comunicación aquí y alguien de redes sociales. No hay equipo, no hay articulación. Jesús Valencia se vino de avanzada y ha hecho ciertamente... Pero no es político también. Por eso, ¿no? Exactamente. De a lo México, mejor es la estructura lo que... De México. En un intento también de venir a reconstruir, de venir a formar una estructura. Pero... Pues ojalá, con todo respeto, que sepa que entrar a Sonora es más allá de usar botas y sombrero. No, totalmente. Porque luego traen el cassette de allá del centro. Norteño, ¿no? Y creen que calzando botas y portando sombrero ya la hicieron. No, y no es así. Además, aquí, como dices, ya hay una clase política organizada, una élite política organizada y que tiene muy bien definido una clase política organizada, un grupo identificado, que no quieren que llegue Durazo. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con el proyecto del presidente. Y ya hay también un grupo político organizado que lo encabeza Ernesto Gándara. Ernesto Gándara está organizado. Es decir, el equipo Ernesto Gándara está organizado. Tiene una estructura.
tienen un know-how ya, es decir, saben muy bien lo que quieren, cómo lo quieren, tienen ya un mapa de riesgo, tienen una ruta crítica. El equipo, es el equipo, yo puedo decir, más organizado ahorita que está el de Ernesto Gándara. Entonces, no le asegura el éxito. La organización no te asegura el éxito porque viene otra cosa de campaña. Sí, claro. Porque además Durazo tiene tiempo para organizarse. Sí, tiene tiempo para venir y a retomar el control de un partido que está muy partido. Primero, que cumple con su palabra, que no tiene, que el liderazgo, hubo 2 años de ausencia de Morena, y así está en todo el país Morena. En todos los estados Morena está así. Es solo López Obrador. Ese es un gran error. Y esta elección del 21, por lo menos aquí en Sonora, es en 2 carriles. Quienes apoyan la candidatura de Alfonso Durazo es porque respaldan el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Y quienes no están en... Pues, los ubicaríamos probablemente en el lado de Ernesto Gándara si conforman esa alianza que entiendo están construyendo. Sí. Entonces, hay de 2 sopas en es el contraste, pues, en este proyecto para el 21. Sí, porque yo creo que todavía el mismo Ricardo Burs no logra capitalizar hasta este momento esa, vamos a decirlo, elección que pudiera ser tripartita. No logra. Digo, la verdad, la estrategia editorial de Ricardo Burs de nomás estar cuestionando a través, por ejemplo, de una estrategia periodística, no lo es lo suficiente. Él debiera estarse preocupado por... vamos a decirlo, ofrecer, bueno, es un corte, volvemos. Tu nueva instalación de paneles solares es 100% deducible de impuestos. Ahorra y ayuda al medio ambiente. Cotiza hoy en Greenergy, paneles solares. Envía tu recibo al WhatsApp 6624-336571. 6624-336571. Hospital San José de Hermosillo, comprometidos con la salud y bienestar de la comunidad. Innovamos para mantener a nuestros pacientes libres de coronavirus con la instalación de túneles y cabinas sanitizantes en todos los accesos, además de un trash externo para atención de enfermedades respiratorias, único con habitaciones con doble presión negativa y áreas aisladas exclusivas para pacientes COVID. Hospital San José, liderazgo en atención médica y hospitalaria de Sonora. En Mitsubishi Hermosillo te ofrecemos autos de máxima calidad 100% japonesa. Por eso son los más duraderos, ahorradores de combustible y con la mejor garantía de México. 7 años de defensa, sin límite de kilometraje. Estrena tu Mitsubishi con múltiples opciones de financiamiento y el mejor respaldo de servicio y refacciones. Te atendemos en línea, a domicilio o en nuestras oficinas. Mitsubishi Hermosillo, Boulevard Navarrete 177, casi esquina con Olivares. Teléfono 6622-361400. Buenas tardes, bienvenidos a Winstar. ¿Cuánto le vamos a cargar hoy? Tanque lleno, por favor. Claro que sí. Francisco. Hoy, como cada mañana, en BDH Baterías nos levantamos mirando hacia adelante, porque sabemos la importancia de iniciar un nuevo camino. Sigamos juntos en el camino. BDH Baterías. Experiencia a tu servicio. Volvemos a fondo ya en el último bloque de A Fondo a través de toda la plataforma de Proyecto Puente y por supuesto en el 151 de Mega Cable, en el 151 de Mega Noticias, en proyectopuente.com.mx, Facebook Live, YouTube, por todas partes. Suscríbase puntual, el nuevo producto informativo en la plataforma de podcast de Proyecto Puente, 88.1 FM, La Voz del Pitic. Decíamos para cerrar, para irnos el bloque de la rebelión de los gobernadores contra el presidente, yo decía en el anterior bloque que yo no veo que Ricardo Burs esté dimensionando que él pudiera capitalizar una elección tripartita. Es decir, ha gastado demasiado en Facebook, más de 600,000, 700,000 pesos en Facebook, digo, para anuncios, son en Facebook. Y porque el Facebook lo dio público, más otra parte de YouTube y otros gastos más que traen desproporcionados. Y él dijo, me gustó el tweet, bueno, esos son mis gastos, ojalá los otros sean transparentes. Dinero, ¿no? Eso me gustó que haya dicho, es cierto, es dinero, no son campañas, pero la verdad, pues es un gasto para crear una imagen en redes. Es decir, pero
yo creo que es más allá de eso, él debe de luchar por convencer que es una opción él realmente, porque, reitero, en su momento cuando Eduardo Burs logró ser una alternativa en el 2002, no opción, alternativa de gobierno, él luchó contra un sistema y venció al sistema. Venció a López Nogales y significó también una, vamos a decirlo, manera diferente, un grupo político diferente que llegó al gobierno y con una innovación en la administración pública y muchas cosas más que ahí están en la historia. Sabemos un gobierno con buenos resultados, ciertamente. Sabemos el tema de la guardería de BBC y sabemos todos el final. Pero en tema de administración pública, a lo que voy es que Eduardo Burs significó algo diferente. Demostró que a pesar de ser del PRI, un PRI caduco en ese momento, no renovado, dijo, le pudo ganar a López Nogales y a los panistas. A Ricardo Burs yo no lo veo, discúlpeme, pero yo no veo. Yo he dicho también es alguien que solo para fotografías vaya, que donde puede salir muy bien, donde puede exhibir momentos personales, pero hasta ahí. Es decir, él no ha logrado, para mí hasta ahorita no es un punto de opción, opción me refiero a que la gente vea una opción tripartita. Saben que va a ir de candidato, saben que está Ernesto Gándara, saben que está Alfonso Durazo, pero creo que hasta ahorita no ha logrado el crecimiento que se debe. No sé si coinciden, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? Aunque también tiene tiempo, tiene mucho. Yo tengo la impresión, mera impresión de que esta parte de la inversión en redes es precisamente posicionarse en ese sector, en un sector que es el que anda en las redes sociodigitales y posicionar su nombre, porque sí apareces varias páginas en las que uno entra, aparece anuncios de Ricardo Burs. Yo lo que creo es, lo que tengo la impresión es que le falta robustecer un poco su discurso. Sí. Yo digo, no me lo han preguntado, pero si a mí me lo preguntan, yo lo que diría es, ya necesita empezar a manejar un discurso más maduro y más en función de lo que se viene. Y cuando digo discurso, no me estoy refiriendo a la retórica ante grupos, que lo invitan los jóvenes de acá, que lo invitan, no, sino a empezar a generar una serie de posiciones políticas y económicas ya un poquito más serias de qué piensa hacer con el Estado, aunque todavía no es tiempo de campañas. Pero, por ejemplo, ahora con el tema del pacto de la Alianza Federalista, a mí me parece que Ricardo Burs, por ejemplo, pudo haber dejado un posicionamiento muy claro de qué haría él de ser gobernador ante una coyuntura de esta naturaleza. Y de que le entiende al tema, le entiende, porque es fiscalía, su especialidad son las finanzas. Más allá de la experiencia empresarial, su especialidad son las finanzas y le entiende muy bien al tema. Entonces, ese tipo de oportunidades debería, creo yo, de aprovecharlas mejor y decir, ¿saben qué? Sí, porque hay estas condiciones, la ley de coordinación fiscal ajusta a los estados aquí, yo propondría esto. En lugar de andar pues un poco con el chacoteo en las redes sociales, pues yo creo que ya tiene que empezar a dar ese giro, ya tiene que empezar a transitar hacia allá Ricardo Burs. Y digo Ricardo porque es el tema que pones en la mesa, Luis Alberto, y porque Ernesto como que ha estado todavía un tanto a la expectativa de a ver qué ocurre con la alianza. Yo no lo he visto que salga todavía de frente a Ernesto. Y Alfonso, pues entre que se quita el saco de secretario y se viene y se pone el de candidato, pues también está en ese tránsito. El que sí la tiene, digamos, amarrada y ya puede empezar a generar esos posicionamientos es Ricardo Burs. Es cierto, debería. Eso y mucho más, la forma de comunicar de él también no es disruptivo, reitero, y el contraste, él tiene una vara alta con Eduardo, porque Eduardo sí fue disruptivo. Eduardo sí fue una alternativa, sí fue una opción diferente en su momento, en el 2003, que marcó y rompió muchos paradigmas. Entonces, es que quienes están en el escenario, a ninguno lo veo disruptivo. Ni a la misma Ana Gabriela Guevara en caso de que fuere. No veo ningún perfil de esa naturaleza. No lo hay. No, hasta ahorita no. Digo, también a mí Ernesto Gándara son políticos muy tradicionales, sí, los tres. En una línea tradicional, institucional, que no se sale. No. Para mí esa palabra, por ejemplo, Ernesto Gándara decía que estoy de pie, esa palabra ya debió de haberla quitado. Es decir, hace 12, 11, por favor, nadie. Hay muchas más. Lenguaje, en comunicación, hay muchas cosas más que trabajar en los 13. Tanto en Alfonso, tanto en Ernesto, tanto en Ricardo. Yo creo que tienen mucho que trabajar en lenguaje político, en imagen, en propuesta, en diferenciarse, porque hasta ahorita no lo hemos visto, que son los claros, ¿no? Bien, que nos quedan solo 5 minutos. La rebelión de gobernadores contra el presidente.
López Obrador. La alianza federalista de 10 gobernadores que encabeza el de Jalisco, Enrique Alfaro, que viene con todo. O, por ejemplo, yo digo, un pleito para mí innecesario. Innecesario. Bueno, de los muchos que se ven del presidente. La falta de hacer política, de escuchar, de jalar, a ver, siéntate. No quiere. ¿Qué acordamos? No quiere. ¿Cómo te ayudo? Esto es provocado por él y seguramente medido también por él. Es el terreno en el que gana. Sí. Es una expresión más de la división de la división esa que de alguna manera ha provocado el presidente. O estás conmigo o estás contra mí. Punto. Sí. A ver, rápido, así como para poner en contexto. Los 10 estados que están en la Alianza Federalista, entiéndase Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Michoacán y Tamaulipas, esos 10 estados generan el 35% del Producto Interno Bruto del país. Es decir, generan el 30% de la riqueza. Una tercera parte de la riqueza que se genera en México la generan esos estados. En términos gruesos son el tercio también de entidades. Exactamente, exactamente, son un tercio de entidades. No olvidar que hay una ley de coordinación fiscal que es la que rige este pacto. Es un convenio, más o menos, donde la federación le concede a los estados la posibilidad de cobrar una serie de impuestos, entre otros el IVA, el IEPS, el ISR, ese tipo de impuestos. Entonces, más allá de las expresiones de esgrima político de los gobernadores, yo me puse dije, me voy a tratar de abstraer de eso y voy a irme directo al posicionamiento que hicieron público hace un par de días, y en el posicionamiento, que son 3 cuartillas, yo lo resumo en 3 puntos. Primero que nada, hay una queja por el recorte al gasto federalizado. Es el primer punto que ponen sobre la mesa. El segundo punto es, y es la palabra que utilizan, la apropiación por parte del gobierno federal de los fideicomisos, que viene y pega en los estados, como ya lo hemos platicado también en esta mesa. Y el tercer punto, la falta de previsiones y acciones sustanciales en el manejo de la pandemia. Literalmente así lo plantean. Entonces, una vez que hacen ese relato, yo me preguntaba, bueno, ¿y qué buscan? Buscan algo muy sencillo. Quieren sentarse a la mesa con el presidente. Quieren diálogo. Pero ¿qué les dijo el presidente en la mañana? Que no iba a haber de piña. No hay. Que no iba a haber de piña. No va a haber diálogo, pues. No va a haber diálogo. ¿Por qué no va a haber diálogo? Pues porque no. Y como dijo aquel, ¿por qué no? Entonces no quiero. No quiero. Y pues, ¿y por qué? ¿Y por qué no? Dice, no. Pero ¿sabes qué? No? El presidente ese es el problema. ¿Sabes qué? El presidente tuvo también la habilidad de ponerlos a bailar a su ritmo. Claro. Los pone a bailar a su ritmo. ¿Cuál es el ritmo? Hagan encuestas. Hagan consulta. Pues vamos a hacer la consulta. Pues la vamos a hacer. Ya, le están bailando el ritmo del señor. Ahora, y cayeron redonditos. Claro. Cayeron redonditos. Supongamos, ya Alfaro hizo una mano alzada ayer en un evento público que tuvo, y evidentemente, como las consultas que hace la 4T, no va a haber consulta que hagan cualquiera de los 6 de los 10 gobernadores que dijeron que iban a hacer consulta, que no ganen ellos. Estamos de acuerdo, todas las van a ganar. Ahora, supongamos que la gente de cualquiera de estos estados que mencioné, de Aguascalientes, de Tamaulipas, de cualquiera de los estados, digan, sí, vamos rompiendo con el pacto fiscal, ¿qué van a hacer? No es vinculante. Pero además, ¿qué van a hacer? No además, ¿qué van a hacer los estados? ¿Cómo le van a hacer los estados sin las participaciones federales, sin el trabajo de la federación? Es una ecuación muy complicada. Yo lo he consultado en estos días con 2 expertos y no tienen como la salida de qué ocurriría en caso de que hubiera un rompimiento así literal del pacto fiscal, del pacto federalizado. Rudeza innecesario, pero absolutamente. No hay política, no hay nadie que, oye, vénganse, vamos a platicar, a ver de qué pasa. Nada, ni interesa, no le interesa, no hay de piña. Ya nos vamos, con permiso, buenas noches.